Buen día, profesor. Hoy día vamos a exponer sobre un tema que se ve mayormente reflejado en los estudiantes universitarios, el cual sería la escala de percepción del estrés académico. Los estudiantes de esta investigación son Walter Alcedo Cruz, Luis Palomino Landa, Ángel X. Espinosa, Kennedy Panduro Yarasca, Ángela Silvia Egusquiza Sardilla, Meilín Janet Delgadillo Guerra y quien les habla, Jean Cano Ramos. Bueno, continuando, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado haciendo en los anteriores capítulos. Hemos hablado sobre los objetivos que queremos conseguir con esta investigación, también sobre el problema central, el cual sería responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características más importantes del estrés académico de los estudiantes de UTP Perú 2023? A partir de esta problemática hemos planteado un objetivo general y objetivos específicos que responderemos con las pruebas que realizaremos a continuación. Ahora hablaremos del capítulo 3, donde vamos a ver las pruebas de hipótesis estadísticas y análisis de resultados. Para empezar con nuestras pruebas, primero tenemos que hallar un tamaño de muestra, el cual vamos a conseguir con la fórmula del tamaño de la muestra, donde vamos a usar el número 193, que sería la cantidad de personas encuestadas, el cual sería nuestra población conocida. Y con ese dato y los que nos piden en la fórmula vamos a hallar el tamaño de muestra. Cabe aclarar que hemos seleccionado datos de variable de estrés negativo, para así medir la desviación estándar. Al final obtendremos el resultado de 128, el cual es nuestro tamaño de muestra, y usaremos para realizar las pruebas correspondientes. Gracias, eso es todo por la parte de la introducción. Le doy el pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Luis Eliezer Palomino. Ahora vamos a hacer la comparación de las variables no numéricas según el tipo de estrés, donde las pruebas que se deben utilizar son la de Student, Udeman-Winne y Kruskal-Wallis. Y estas pruebas se van a utilizar desde el objetivo específico 1 hasta el objetivo específico 10. En nuestro primer objetivo específico se va a comparar los niveles de estrés positivos según el género, y se va a utilizar el método de Student. La hipótesis nula nos dice que el género sí tiene efecto sobre el estrés positivo. En la hipótesis alterna nos dice que el género no tiene efecto sobre el estrés positivo. Bueno, en la tabla 1 se tuvo un valor de significancia de 0.0924, donde se acepta la hipótesis nula. Interpretándolo, el género no tiene efecto sobre el estrés positivo. Pero concluyendo, el estrés positivo varía entre ambos géneros, siendo mayor el género masculino. Ahora, según el método de Udeman de Winne, la hipótesis alterna dice que no hay diferencia en los niveles de estrés positivos según el género, y la hipótesis alterna dice que sí hay diferencias. Bueno, primero se va a hallar el número de muestra, la suma de rangos, y el estadístico U del masculino y femenino. Luego se va a hallar el estadístico U mínimo entre ambos, donde sería menos 3188. Así, usando las fórmulas, hayamos calculado que nos daría menos 25.26 y un valor crítico que es 1.96. La decisión que nos da a tomar es que no se rechaza la hipótesis nula. Así concluimos de que no hay diferencias en los niveles de estrés positivo según el género. Ahora, en el segundo objetivo específico, vamos a comparar los niveles de estrés negativo según el género y utilizaremos el método de Student, donde la hipótesis nula dice que el género sí tiene efecto sobre el estrés negativo, y la hipótesis alterna dice que el género no tiene efecto sobre el estrés negativo. En la tabla nos da un valor de significancia de 0.0036, que por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, el género sí tiene efecto sobre el estrés negativo. Interpretándolo, el estrés negativo varía significativamente entre ambos géneros, siendo mayor el género femenino. Ahora vamos a hacerlo con el método de Udeman-Winne, donde ya conocemos el procedimiento de hallar el número de muestra, la suma de rangos y el estadístico U, pero el resultado ZK va a cambiar, que sería de menos 26.46 con un valor crítico de 1.96. Y la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. Concluimos de que no hay diferencias en los niveles de estrés negativo según el género. Ahora, en nuestro objetivo específico 3, vamos a comparar los niveles de estrés positivo según la carrera. En la hipótesis nula nos dice que las muestras provienen de poblaciones idénticas, pero en la hipótesis alterna nos dice que las muestras provienen de poblaciones diferentes. Bueno, para hallar esto, vamos a primero hallar la suma de los rangos de cada carrera, juntos también el promedio. En la carrera son ingeniería de sistemas, industrial, psicología y otros. Y en cada uno se va a hallar su número de muestra. Luego se va a hallar H, que nos daría un resultado de 33.86, con chi cuadrado tabular de 0.352. En conclusión, digamos que como la hipótesis, perdón, H es mayor que chi cuadrado tabular, se rechaza la hipótesis nula.
Es decir, acepta la hipótesis alternativa de que los niveles de estrés positivo según la carrera son diferentes. Ahora, con las mismas variables, pero con el estrés negativo, nota que H tiene un valor de 33.86 con chi cuadrado tabular de 0.352, donde a observar concluimos de que H, al ser mayor que chi cuadrado tabular, se rechaza la hipótesis nula, lo cual nos quiere decir que los niveles de estrés negativos según la carrera son diferentes. Ahora, en nuestro quinto objetivo específico, vamos a comparar los niveles de estrés positivo según el siglo, donde ya conocemos la hipótesis nula, que nos dice que las muestras provienen de poblaciones idénticas, y la alterna, que vienen de diferentes. El procedimiento va a ser igual, donde se va a hallar la suma de rangos, el promedio, el número de muestra de 3 a menos el cuarto siglo, quinto siglo, y del sexto siglo a más. De H nos da un resultado de menos 3.34 y chi cuadrado tabular de 0.352. Concluimos que como H es menor que chi cuadrado tabular, se acepta la hipótesis nula y que los niveles de estrés positivo, según el siglo, son idénticas. Ahora, con las mismas variables, pero con el estrés negativo, se va a usar las mismas hipótesis y también los mismos pasos para hallar suma y promedio y el número de muestra. Nos da un resultado de H de 8.82 con chi cuadrado tabular de 0.352, donde se puede observar que H, al ser mayor que chi cuadrado tabular, se rechaza la hipótesis nula y que los niveles de estrés negativos, según el siglo, son diferentes. Ahora paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ángela Silvia Gusquiza. Continuando con la exposición. Para el objetivo específico 7, tenemos la comparación de los niveles de estrés positivos según la situación laboral. Para esto aplicamos el método del test student, el cual, según vemos en el cuadro, vamos a hallar las estadísticas de grupo. Siendo así, tenemos la media, la desviación estándar y la media de error estándar. En el siguiente cuadro observamos que vamos a hallar la prueba de muestras independientes. Aquí vamos a obtener nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Por último, tenemos el cuadro donde vamos a hallar los tamaños de efecto de muestra independiente. Con las mismas variables, mediante el método U-Man-Width, tenemos las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, no hay diferencias en los niveles de estrés positivo según la situación laboral. Hipótesis alternativa, hay diferencias en los niveles de estrés positivo según la situación laboral. Para el cálculo estadístico, tenemos a los que sí trabajan y no trabajan, los números de muestra, el rango y el U estadístico, el cual escogemos el U mínimo, que sería de 1636.5. Aplicando las fórmulas, calculamos Z, nos da un 1 menos 1.78. Para el valor crítico nos da un total de 1.96. Es decir, tenemos nuestra decisión de que no se rechaza la hipótesis nula. Concluimos de que no hay diferencias en los niveles de estrés positivo según la situación laboral. En el siguiente punto, objetivo estadístico, tenemos la comparación de los niveles de estrés negativo según la situación laboral. Según el método test student para la prueba T, en el siguiente cuadro calculamos la estadística de grupo. De igual manera se calcula la media, la desviación estándar y la media de error estándar. En la siguiente tabla tenemos la prueba de muestras independientes, el cual nos sirve para tener nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Por último, en la siguiente tabla tenemos el tamaño de efecto de muestra independiente, como vemos en la siguiente tabla. Siguiendo con las varianzas, según el método U-Man-Whitney, según las hipótesis tenemos la hipótesis nula de que no hay diferencias en los niveles de estrés negativos según la situación laboral, y la hipótesis alternativa, hay diferencias en los niveles de estrés negativos según la situación laboral. De igual manera, para el cálculo estadístico tenemos el número de muestras, el rango y el U estadístico, para los que sí trabajan y no trabajan. Y de entre ellas cogemos el U mínimo, que sería 2001. Siguiendo aplicando las fórmulas, tenemos el cálculo de Z, que nos vale 1.37, y el valor crítico, que nos da un total de 1.96, el cual la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos de que no hay diferencias en los niveles de estrés negativos según la situación laboral. En el objetivo estadístico 9, para comparar los niveles de estrés positivo según sede, aplicamos el método de Kruskal-Wallis. Tenemos las hipótesis de hipótesis nula, que es la muestra que proviene de poblaciones idénticas, la hipótesis de muestras que provienen de las poblaciones diferentes. En la siguiente tabla observamos nuestras sedes, y la cual a cada uno le calculamos la suma, el promedio y el número de muestra.
Después de todo esto tenemos la fórmula para poder calcular h, que nos da un total de menos 116.33. Quiere decir que el y cuadrado tabular de 5 de 0.05 nos da un 0.711. Y con ello concluimos de que la hipótesis h es menor que el y cuadrado tabular. Es decir, se acepta la hipótesis nula y que se rechaza la hipótesis alternativa, debido a que los niveles de estrés positivo según la sede son idénticas. Con las mismas variables, pero en estrés negativo tenemos las mismas hipótesis que la hipótesis nula, la muestra que proviene de poblaciones idénticas, y la hipótesis alternativa de que la muestra que proviene de poblaciones diferentes. De igual manera, las mismas series, calculamos la suma, el promedio y número de muestra, y calculamos hasta h, que nos da un total de menos 81.21. Con esto tenemos el y cuadrado de 4 de 0.05, que nos da un 0.711. Con esto concluimos de que la hipótesis h es mayor que el y cuadrado tabular, es decir, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa debido a que los niveles de estrés negativos según la C son diferentes. Continuando con la exposición, en este punto, junto a mi compañera Angeli Quispe Espinosa y mi persona Walter Alcedo Cruz, vamos a ver en cuanto a la relación de las variables numéricas según el tipo de estrés. Se van a aplicar las pruebas de Test-Student y R de Pearson. Relaciona los niveles de estrés positivo y el gasto académico. Tenemos dos hipótesis. Hipótesis nula, que dice no hay diferencia significativa entre el gasto académico mensual aproximado y el estrés positivo en la población estudiantil. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa, que dice existe una diferencia significativa entre los gastos académicos mensual aproximado y el estrés positivo en la población estudiantil. Bien, de acuerdo a ello, tenemos algunos datos que pudimos obtener mediante el software SPSS. Y de acuerdo a ello, podemos concluir que con un nivel de significancia de 0.001 se realizó una prueba de Test-Student para una muestra y se encontró que tanto el gasto académico mensual aproximado como el estrés positivo tienen valores de P muy por debajo del nivel de significancia. Esto indica que ambas variables están relacionadas de manera significativa en la población estudiantil. A continuación, mi compañera seguirá con el otro punto. Buenas tardes, profesor. Ahora vamos a relacionar los niveles de estrés positivo y el gasto académico según la prueba de R de Pearson, cual nos menciona que podemos utilizar dos muestras cuantitativas normales. Pues, nuestro paso 1 va a ser identificar la variable pendiente e independiente. De esta manera podemos decir que es el estrés positivo y el gasto académico. Es decir, que a su costado se puede visualizar la tabla de Excel de manera resumida, donde están todos los datos de X y Y, de manera resumida como les expliqué. Bueno, así también podemos decir que en la hipótesis sub 0 se puede decir que la relación menor a 0 no existe correlación lineal. Y en la hipótesis 1, la correlación mayor a 0, sí va a existir correlación lineal. Con esto también vamos a sumar que tenemos una muestra de 128, así para pasar al paso 2. Y así pasamos al paso 2, que va a ser identificar esta tabla que vamos a hallar junto a los datos de la tabla en Excel. Es decir, vamos a utilizar la suma de Y, la suma de los datos de X, la suma de Y al cuadrado, X al cuadrado y X por Y. ¿Para qué? Para poder visualizar y identificar la fórmula de la correlación. Al identificar la fórmula de la correlación con los elementos, podemos sacar que va a ser un menos 0,04. Es decir, en conclusión, no hay relación directa entre las muestras, es decir, no aumenta el estrés positivo junto al gasto académico, donde a la vez podemos visualizar eso en la gráfica. Bien, continuando con la exposición, relaciona los niveles de estrés negativo y el gasto académico. Hipótesis alternativa tenemos, hipótesis nula tenemos que no hay diferencia significativa entre el gasto académico mensual aproximado y el estrés negativo en la población estudiantil. La hipótesis alternativa nos dice que existe una diferencia significativa entre el gasto académico mensual aproximado y el estrés negativo en la población estudiantil. Mediante la prueba de Test-Student tenemos prueba para una muestra y de acuerdo a esos datos podemos concluir que los datos sugieren que existe una asociación significativa entre el gasto académico mensual aproximado y el estrés negativo en la población estudiantil. Los estudiantes tienen mayor gasto académico. Los que tienen mayor gastos académicos tienden a experimentar un mayor nivel de estrés negativo. Ahora la observación 12 va a ser relacionar niveles de estrés negativo y el gasto académico. Vamos a decir que el paso 1 va a ser la variable pendiente de estrés negativo y la variable independiente de gasto académico. Como también vamos a decir lo mismo con la hipótesis de correlación menor a 0, correlación mayor a 0.
con el mismo número de muestra. Lo que acaba de cambiar va a ser los datos. La suma de los datos en Y va a ser 132.607. En X tal, en Y al cuadrado, en X al cuadrado y X por Y. Ya obtenido todos estos datos, podemos relacionar a la fórmula ya mencionada de correlación. Acá nos va a salir un menos 0,05. Es decir, no hay relación directa entre las muestras. Es decir, no aumenta el estrés negativo junto al gasto académico, como también observado en la gráfica. Y el otro punto es relaciona los niveles de estrés positivo y el tiempo de estudio. Tenemos la hipótesis nula que dice no hay diferencia significativa entre el tiempo dedicado al estudio semanal y el nivel de estrés positivo en la población estudiantil. Pues, mientras que la hipótesis alternativa nos indica que existe una diferencia significativa entre el tiempo dedicado al estudio semanal y el nivel de estrés positivo en la población estudiantil. Mediante estos datos que podemos observar, nos llegamos a la conclusión de que los datos sugieren que existe una asociación significativa entre el tiempo dedicado al estudio semanal y el nivel de estrés positivo en la población estudiantil. Los estudios que dedican más tiempo, o los estudiantes que dedican más tiempo al estudio, tienden a experimentar un mayor nivel de estrés positivo. Ahora, en la observación 13, va a ser relacionar los niveles de estrés positivo y el tiempo de estudio. La variable pendiente va a ser el estrés positivo y la variable independiente el tiempo. Ya mencionado con anterioridad cómo poder identificar la correlación de las hipótesis, vamos a ir al paso 2, que al identificar los datos en Excel, la tabla que nos puede ayudar va a ser la suma de Y, la suma de X, la suma de Y al cuadrado, la suma de X al cuadrado y la suma de Y por X. Al identificar con la fórmula ya mencionada, nos va a salir un 0,06. Es decir, sí hay relación directa entre las muestras. Entonces, sí aumenta el estrés positivo junto al tiempo de estudio. Bien, relaciona los niveles de estrés negativo y el tiempo de estudio. Planteamos la siguiente hipótesis nula que dice el tiempo dedicado al estudio no afecta el nivel de estrés negativo, y la hipótesis alternativa indica que el nivel dedicado al estudio sí tiene un impacto en el nivel de estrés negativo. Mediante el uso de este software podemos obtener estos datos y concluir de que dado que el p-valor, como podemos ver ahí en la imagen, es menor que el nivel de significancia típico como 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula. Esto significa que hay una diferencia significativa entre el tiempo dedicado al estudio y el nivel de estrés negativo en la población estudiantil. Por lo tanto, podemos concluir que el tiempo dedicado al estudio tiene un impacto significativo en el nivel negativo de los estudiantes. Ahora en la observación 14 vamos a relacionar los niveles de estrés negativo y el tiempo de estudio. La variable pendiente va a ser estrés negativo, la variable independiente el tiempo, donde así vamos a pasar al paso 2 y poder identificar el gráfico, como ya lo he mencionado antes. Va a ser la suma de Y, la suma de X, la suma de Y al cuadrado, la suma de X al cuadrado y la suma de X por Y. Al identificar eso con la fórmula nos va a dar menos 0,03. Entonces, no hay relación directa entre las muestras, es decir, no aumenta el estrés negativo junto al tiempo de estudio, como se puede ver en la gráfica. Relaciona los niveles de estrés positivo y el desempeño académico. Tenemos las dos hipótesis. La hipótesis nula nos dice que el desempeño académico no está relacionado con el nivel de estrés positivo, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que el desempeño académico está relacionado con el nivel de estrés positivo. Ahora, para corroborar y poder probar una de las hipótesis, tenemos algunas tablas con los datos mediante este software y podemos concluir que, dado que el valor P es menor que el nivel de significancia típico como 0.5, igual que el anterior, y podemos rechazar la hipótesis nula. Esto significa que hay una diferencia entre la puntuación en el desempeño académico y el nivel de estrés positivo en la población estudiantil. En la observación 15, al relacionar los niveles de estrés positivo y el desempeño académico, la variable pendiente va a ser estrés positivo, la variable independiente va a ser puntaje. Entonces, al pasar al paso 2, vamos a ver en la gráfica que la suma de Y va a ser 1945.8 X tal, la suma de Y al cuadrado tal, la suma de X al cuadrado y la suma de XY. Al poder reemplazar los datos con la fórmula ya mencionada con anterioridad, nuestra correlación va a ser 0,16. Es decir, sí hay relación directa entre las muestras. Entonces, sí aumenta el estrés positivo junto al desempeño académico. Ahora, relaciona los niveles de estrés negativo y el y el desempeño académico. Una de las hipótesis nula nos dice que el desempeño académico no está relacionado con el nivel de estrés negativo. La hipótesis alternativa nos indica que el desempeño académico está relacionado con el nivel de estrés negativo. Entonces, tenemos la tabla para el test student y nos dice que, dado que el p-valor
es menor que el nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula. Eso significa que hay una diferencia entre la puntuación en el desempeño académico y el nivel de estrés negativo en la población estudiantil. Por lo tanto, podemos concluir que el desempeño académico está relacionado significativamente con el nivel de estrés negativo. En la observación 16 podemos relacionar los niveles de estrés negativo y el desempeño académico. Es decir, que la variable dependiente va a ser el estrés negativo y la variable independiente el puntaje. Así, al pasar al paso 2, el cuadro de ayuda va a ser la suma de y, tanto la suma de x, la suma de y al cuadrado y la suma de x al cuadrado y x por y. Nuestra fórmula va a ser tal y nos va a ayudar a decir que 0,2 es la correlación. Eso quiere decir que sí hay relación directa entre las muestras. Es decir, sí hay o sí aumenta el estrés negativo junto al desempeño académico. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Kennedy Panduro Yarasca, integrante del grupo número 2 del aula 4842. En esta exposición yo hablaré respecto a la asociación de las variables no numéricas según el tipo de estrés, en este caso con la prueba chi cuadrado, desde la O17 hasta la OE20. Para entender sobre esta prueba de chi cuadrado, hablaremos respecto a cómo se realiza, para qué nos sirve y en qué nos va a ayudar para realizar este trabajo. Aquí observamos el procedimiento que se va a realizar, ¿no? El paso a paso para realizar con nuestros datos. Bueno, antes de dar inicio a nuestro trabajo de investigación, el chi cuadrado se realiza cuando queremos conocer si el conjunto de datos se ajusta a una distribución probabilística específica, o para medir la independencia y homogeneidad. Bueno, también nos sirve para una relación estadística entre dos variables específicas. Pues, y adicionalmente, con esta prueba podría probar si los datos se ajustan a una distribución probabilística teórica. La prueba chi cuadrado nos ayudará a tener una herramienta de apoyo estadístico para probar correctamente una relación entre dos variables que provienen de una población. Bueno, con el procedimiento continuamos ya el paso a paso de nuestro trabajo. En este caso, la OE17, que es asociar los niveles de estrés positivos y el género. En el paso 1, comenzaremos con nuestra hipótesis. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene nuestra hipótesis? Viene pues obviamente de la prueba chi cuadrado, pero en este caso de una o dos variables. En una variable tenemos lo que es nuestra prueba de bondad de ajuste y en dos variables tenemos nuestra prueba de identidad y la prueba de homogeneidad. De ahí vienen nuestras hipótesis. Son unas pruebas estadísticas que permiten determinar si una data muestral proviene o no de una hipótesis de distribución. Bueno, entonces, con el paso número 1 tenemos nuestra hipótesis nula, que es la H0, y nuestra hipótesis alterna, que es la H1. Nuestra hipótesis nula dice, no existe relación entre género y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Y en nuestra hipótesis alterna, existe relación entre género y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Con eso, pasamos a nuestro paso número 2, que es primero calcular la frecuencia esperada. La frecuencia esperada se tiene que estimar y también depende del tipo de distribución que se va a realizar. En este caso tenemos el total de filas por el total de columnas sobre el gran total. El tipo de distribución en este caso es de distribución Poisson. Al realizar nuestro cuadro, tenemos nuestra frecuencia esperada de 6.829, que nos lleva el paso número 3, el régimen crítico, que este gráfico significa que es nuestra simetría positiva. En esta simetría positiva tendremos los números de categorías y los números de parámetros estimados, ¿no? En este caso, que son números de filas y los números de columnas. Al realizar esta parte de el paso número 3, los valores que obtengamos acá lo podemos observar en nuestra tabla de chi cuadrado, que nos dan el valor de 5.99. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestra conclusión? De acuerdo a nuestra hipótesis. Bueno, nuestra conclusión final sería que podemos decir que existe la dependencia del mismo modo, existe la relación entre género y el nivel de estrés positivo en los estudiantes, ya que se acepta la hipótesis alternativa. Ahora, esa es en la OE17. En la OE18 se realiza el mismo procedimiento, pero tenemos una conclusión ya diferente, ¿no? En este caso, en esta zona de región crítica cae en la zona de aceptación. Por ello podemos decir que existe la independencia, del mismo modo no existe relación entre género y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Ahora en nuestro OE19, que es asociar los niveles de estrés positivo y la carrera.
se realiza el mismo procedimiento con los pasos, y nuestra conclusión es que podemos decir que existe la dependencia. Del mismo modo, existe una relación entre la carrera y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Y por último, la OE 20, que es asociar los niveles de estrés negativos y la carrera. Realizamos nuestro mismo paso, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y obtenemos nuestra conclusión que, bueno, del mismo modo existe también una relación entre la carrera y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Eso sería parte de la prueba chi cuadrado, de la OE 17 hasta la OE 20, aplicando los pasos, los procedimientos y las conclusiones al final del ejercicio. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Mi nombre es Meilín Janet Delgadillo Guerra. Objetivo específico 21. Asociar los niveles de estrés positivo en la situación laboral. Paso 1. H0. No existe relación entre trabajo laboral y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Independencia. H1. Existe relación entre trabajo laboral y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Dependencia. Paso número 2. Primero calculamos la frecuencia esperada. Frecuencia esperada es igual a total de fila por total de columna entre gran total. Recaudamos todos los datos y esto nos da 4,945. En la región crítica nos da 5,99. Paso 4, decisión y conclusión. Concluimos que se acepta la H0 debido a que la probabilidad es menor que 5,99. Por ello podemos decir que existe la independencia. Del mismo modo, no existe relación entre trabajo laboral y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Objetivo específico 22. Asociar los niveles de estrés negativo y la situación laboral. Paso 1. H0. No existe relación entre trabajo laboral y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. H1. Existe relación entre el trabajo laboral y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Dependencia. H0 es independencia y H1 dependencia. Paso 2. Primero calculamos la frecuencia esperada usando la fórmula de frecuencia esperada es igual a total de fila por total columna entre gran total. Recaudamos igual los datos y esto nos da 1,239. Paso 3, la región crítica nos da 5,99. Paso 4, decisión y conclusión. Concluimos que la hipótesis H0 acepta debido a que la probabilidad es menor a 5,99. Por ello podemos decir que existe la independencia. Del mismo modo, no existe relación entre trabajo laboral y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Objetivo específico 23. Asociar los niveles de estrés positivo y la sede. Paso 1. H0. No existe relación entre la sede donde se encuentran el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Independencia. H1. Existe relación entre la sede donde se encuentra el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Dependencia. Paso 2. Primero calculamos la frecuencia esperada usando la fórmula de frecuencia esperada es igual a total de fila por total de columna entre gran total, en el cual hemos recaudado la información de la C de Ate, que son 37, la C de Huancayo, que son 28, C de Lima Centro, 16, C de Lima Norte, igual 16, y otras sedes 31. Eso nos da un total de 128. Igual hacemos la toma de datos correspondientes y esto nos da 18,288. Región crítica nos da 15,507. Paso 4. Decisión y conclusión. Concluimos que la hipótesis H0 se rechaza debido a que la probabilidad es mayor a 15,507. Por ello podemos decir que existe la dependencia del mismo modo entre la relación entre la sede donde se encuentran y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Objetivo específico 24. Asociar los niveles de estrés negativo y la sede. Paso número 1. H0. No existe relación entre la sede donde se encuentran y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Independencia. H1. Existe relación entre la sede donde se encuentran y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Dependencia. Paso 2. Primero calculamos la frecuencia esperada. Frecuencia esperada es igual a total de fila por total de columna entre gran total. Igual, recaudamos la misma información, al igual que aquí, a diferencia que esta vez nos da, la toma de datos nos da, del paso 2 es 7,661 y en la región crítica es de 15,507, que es lo mismo. Paso 4, decisión y conclusión. Concluimos que la hipótesis H0 se acepta debido a que la probabilidad es menor que 15,507. Por ello podemos decir que existe la independencia del mismo modo no existe relación entre la sede donde se encuentran y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Objetivo específico 25, asociar los niveles de estrés positivo y el ciclo. Paso 1, H0.
no existe relación entre ciclo y el nivel de estrés positivo en los estudiantes, dependencia. H1, existe relación entre ciclo y el nivel de estrés positivo en los estudiantes, dependencia. Paso 2, primero calculamos la frecuencia esperada, y frecuencia esperada es igual a total de fila por total de columna sobre gran total, en el cual, y al igual que el anterior, hacemos una toma de datos en el cual nos da 1,332 y en la región crítica nos da 12,592. Paso 4, decisión y conclusión. No se rechaza la H0 debido a que la probabilidad es menor a 12,592. Por ello podemos decir que existe la independencia. Del mismo modo, no existe relación entre la carrera y el nivel de estrés positivo en los estudiantes. Objetivo específico 26. Asociar los niveles de estrés negativo y el ciclo. Paso número 1, H0. No existe relación entre el ciclo y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Independencia. H1, existe relación entre el ciclo y el nivel de estrés negativo en los estudiantes. Dependencia. Paso 2. Primero calculamos la frecuencia esperada. Frecuencia esperada es igual a total de fila por total de columna entre gran total. Igual, hacemos la toma de datos correspondiente y esta vez nos da 300,566. Al igual que la región crítica, que nos da 12,592. Paso 4, decisión y conclusión. No se rechaza la H0 debido a que la probabilidad, en este caso, es menor a 12,592. Por ello podemos decir que existe la independencia. Del mismo modo, no existe relación entre la carrera y el nivel de estrés.